En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Hermanos, hoy día es el domingo 2 de agosto del año 2020 y estamos celebrando por el precepto eclesiástico el octavo domingo del ciclo de San Mateo, con la lectura tomada de su Evangelio, del capítulo 14, del verso 14 al 22. Y he dividido para esta oportunidad la lectura en tres partes. En primer lugar, la relación de Jesús con el entorno necesidad que está enfrentando, la carencia y la necesidad, valga la redundancia, que tiene la gente de él, y cómo él se relaciona con estas personas en su caminar. En segundo, vamos a destacar la preocupación personal que tiene Jesús por todas estas personas y cuál es la relación y cuál es la acción que él hace para demostrar esta preocupación personal. Y en tercer lugar, una imagen muy hermosa de la comunión, y también vamos a hablar de algunos símbolos que están presentes en la lectura de hoy. Bien, en primer lugar, los quiero que me acompañen con la lectura que está abajo en la descripción del video, para comenzar parte por parte a tratar de establecer ciertas relaciones. Bien, dice: en aquel tiempo Jesús vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Bien, como ustedes ven, como dice la frase, Jesús está trabajando, está laborando todo el día, está casi prácticamente toda la jornada en un trabajo arduo de sanación, de encontrarse con la gente, de poder rescatar a aquellas personas de la enfermedad, del dolor, de las carencias que estaban viviendo. Y como pasa la hora y como el día ya llega a declinar, como decimos, sin duda que se encuentra en un lugar desierto, la hora ya era tarde, la alimentación era escasa, es decir, había poco donde, si nos damos cuenta, en un lugar desierto no hay dónde comprar, no hay dónde abastecerse. Entonces la consulta es: ¿dónde esta gente iba a encontrar comida? ¿Dónde iban a poder abastecerse para comer? No existe, obviamente. Ahora, hay que recordar y tener siempre en mente el número. Eran más de 5.000 personas las que lo estaban siguiendo. Ahora, tú me dices, a lo mejor es una exageración, en la Biblia no. Podemos pensar que es una exageración, pero hablemos de un número grande. Cuando decimos un número grande, y en el Evangelio Mateo nos habla de 5.000, nos está hablando que es un número grande. Si grande para ti son 10 millones o son 1.000 personas, ya es un tema relacionado con tu apreciación de las cosas. Mateo nos dice que era un número muy grande, porque si ustedes piensan en aldeas de 200, 300, 400 personas, 5.000 era ya casi una ciudad, una ciudad establecida. Por lo tanto, pensemos en un gran número de gente, y este gran número de gente que está siguiendo a Jesús, no lo olviden, no son personas que están desconectadas, están todo el día acompañándolo, todo el día caminando, todo el día viendo la labor que está realizando Jesús con las personas que le salen a encontrar en su camino. Pues bien, el lugar desierto, la hora es pasada, ¿cierto? La gente ya está cansada. Entonces aquí hay una solución muy fácil, una solución bastante simplista, que es: bueno, échalos. Que como dicen los discípulos, bueno, ya a la hora que vayan, que ya es tarde, que se vayan de aquí, porque no podemos nosotros ni alojarlos, ni darles de comer, ni nada. Bueno, la solución simplista, facilista, es aquella que en definitiva no se conecta con el amor y la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque el amor y la misericordia de Dios nos reclaman un esfuerzo muy, muy grande adicional a nuestras fuerzas. ¿Y qué es lo que Jesús hoy día nos pone un poco en el desafío de hacer? ¿Por qué? Porque a pesar de que los discípulos, más que nadie, habían acompañado a Jesús todo este tiempo, todos estos días, todos estos meses, trabajando, predicando, sanando, todavía no podían comprender de que la misericordia de Dios era mucho más grande que la lógica humana. Y tal como dice San Juan Crisóstomo, les quiero acompañar, les quiero compartir esta frase de Juan Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, autor de la misa que nosotros celebramos hasta el día de hoy, del final del siglo V, comienzo del siglo VI, y dice una frase muy hermosa:
puede ser que el lugar fuera desierto, pero junto con vosotros está el que alimenta toda la tierra. Es verdad, estamos en un lugar desierto, no hay donde proveerse, no hay donde comprar, pero estamos en presencia, y esto es lo importante de la figura de Mateo, estás en la presencia de aquel que alimenta toda la creación. Por lo tanto, no necesitas nada más. Ese es el mensaje de Mateo hoy día. No necesitas a nadie más que a Jesús. Vamos a seguir con el texto, por favor, el párrafo siguiente, que es el segundo punto de la preocupación personal y cómo Jesús se relaciona personalmente con esta necesidad. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Pero Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Aquí hay sin duda un desafío grande de Jesús cuando Él le dice a los discípulos: bueno, denle usted de comer, si ya es tarde, es de noche, denle de comer. Los discípulos dicen: no, nosotros no podemos. ¿Por qué? Porque por lo anterior, porque en definitiva no estaban convencidos ni estaban ciertos de aquella misericordia divina que es incalculable, que es ilimitada, y que su generosidad y su amor se desborda al ser humano. Por lo tanto, Jesús, ¿qué tiene que hacer? Tiene que tomar, como decimos nosotros, cartas en el asunto, tiene que personalmente ver este tema y verificar que se cumpla. Por lo tanto, pide los panes y pide los peces, los 5 panes y los 2 peces, porque en definitiva aquí hay una lógica humana, dura, poco misericordiosa, inmisericordia, si ustedes quieren, que es esta cosa de estar contando el gasto, ¿cierto? Buscando cómo voy a pagar la luz, cómo voy a pagar el agua, dónde consigo un préstamo, cómo financio esto. El mismo dilema en el cual están los discípulos hoy día, en que bueno, nosotros tenemos todo poquito, ¿cómo vamos a alimentar a esta gente? Jesús está diciendo: en lo profundo no estás confiando en la presencia de Dios, no estás confiando en mí, a pesar de todo lo que has visto todo el día, y no solamente todo el día, sino que todas las semanas y todos los meses que me has acompañado en este periplo de predicación, de anuncio del reino de Dios y de demostración práctica de cómo el Señor está con nosotros sanando, levantando y cubriendo a aquellas personas en sus necesidades. Obviamente que la frase cliché es que nada es imposible para Dios. Y también nosotros decimos: Dios me salva en situaciones difíciles. Claro, las personas que confiamos en Dios ponemos toda nuestra esperanza en aquello. Pero Mateo no solamente te dice pone la esperanza en aquello, sino que te dice confía, porque Dios va a actuar hoy día. Dios, el Señor, es quien va a hacer que tú puedas alimentarte en el desierto y ya avanzada la hora. Con respecto a los 5 panes y 2 peces, muy interesante, porque Mateo hace una construcción muy hermosa, no al azar. Él escribió 5 panes y 2 peces. Cuando escribe Mateo 5 panes, está haciendo una referencia muy importante al Pentateuco. Lo que conocemos por Pentateuco o la Torá, ¿cierto? Son aquellos 5 libros con los cuales comienza el Antiguo Testamento: el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que son los 5 libros que conforman la obediencia del pueblo judío a Jehová. Y en esta obediencia, Mateo está haciendo una imagen bella con los panes, ¿cierto? Porque finalmente, ¿qué va a pasar con los panes? Se va a alimentar a la gente. Por lo tanto, Jesús te alimenta, nos alimenta con la palabra. No olviden que estamos hablando de un tiempo en que la palabra de Dios era el Antiguo Testamento. No habían Biblias, no había Nuevos Testamentos, no había nada de esta literatura que ya tenemos. Por lo tanto, la referencia de Mateo es el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento está considerado en sus 5 principales libros, como dije yo, ¿cierto? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que contienen la ley judía, que contienen cómo tú vas a ser un creyente perfecto para Dios. Por lo tanto, en primer lugar, la base que sustenta tu fe es la palabra del Señor, y hoy día trasladamos esto no solamente al Antiguo Testamento, sino que al Nuevo Testamento, a la era de la gracia, a la época de Jesucristo, en el sentido que hoy día estamos viviendo bajo la presencia de Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado en nosotros, y ya no en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, hoy día el mensaje es
en la palabra tú te vas a alimentar y yo te voy a alimentar para siempre en esta palabra. La palabra del Señor es palabra de vida. El número 2, que es la relación con los peces, también es muy importante porque en el Antiguo Testamento, y lo toma Mateo también, hablamos del número 2 como el número legalmente válido. Es decir, lo que tiene validez no es uno, sino que dos. Por ahí en los primeros años del cristianismo, estamos hablando del siglo I, siglo II, existió la literatura dualista. La literatura dualista son lo mismo escrito dos veces. Y un ejemplo muy rápido que todos ustedes conocen, que es el Salmo 50. Apiádate de mí, oh Dios, según tu gran misericordia, según tu inmensa borra mi iniquidad. Lávame más de mis pecados y de mis pecados purifícame. Es como un ping-pong de la misma idea que se va repitiendo y la cual sustentó mucho la literatura cristiana canónica y apócrifa de la época. Entonces, para dar una especie de respaldo del Antiguo Testamento, leemos, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 19, del 15, dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Ese es el trasfondo del libro de Deuteronomio y el Antiguo Testamento, cuando se requiere para el testimonio válido, legalmente emitido, la presencia de 2 o 3, o sea, más de uno. Mateo, en el capítulo 18, versículo 19, también tiene esta misma idea, cuando dice: si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir alguna cosa, les será concedida por mi Padre que está en los cielos. Recuerden que también Jesús nos dice: cuando 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo estoy al medio de ellos y se les será concedido. El testimonio de los 2 peces, es lo legal, lo realmente válido, lo que tiene sustento no solamente como una escritura, como una construcción literaria, sino que la presencia real de una validez concreta de lo que está sucediendo. Seguimos con el texto, por favor, cuando dice: entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Aquí ya tenemos la operación de la bendición, que Jesús siempre está en esto de cuando se va a alimentar, ¿cierto? Tomar el alimento, bendecir, dar gracias y bendecir, y finalmente consumirlo como generalmente lo hacemos los ortodoxos. Pero toda esta gente que estaba junto al Señor, toda esta gente que lo acompañó quizás más de un día, definitivamente dejó todas sus ocupaciones mundanas, ¿cierto? Dejó todo lo que les preocupaba en sus casas, dejó todos sus deberes y todo lo que se debía hacer en ese día, porque había que acompañar al Señor, había que escuchar la enseñanza de Dios. Por eso dejan todo para irse con el Señor caminando por el desierto, para enfilar por tierras desconocidas quizás, pero principalmente para escuchar la palabra del Señor y para presenciar sus milagros. ¿Por qué? Porque el Señor no solamente sana a los hambrientos de estómago, sino que también sana a los hambrientos del alma. Aquellos que requieren, y lo vamos a ver en el Padre Nuestro, que requieren de la presencia del Señor real, verdadera. Entonces, es maravilloso entender cómo el Señor se relaciona con la abundancia de su misericordia, cómo deja derramar abundantemente y te sobrepasa y se llena y te desborda de amor, de cuidado y de afecto real. Ahora, recoger las 12 cestas, la gente comió, ¿cierto? Se sació, que es lo importante, que es lo que sucede cuando nosotros recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, nos saciamos de esa presencia, y lo que sobra son 12 cestas grandes. El 12 también es un número muy simbólico, porque también tiene una carga de significado muy importante, que son las 12 tribus de Israel, ¿cierto? El pueblo creyente. Todo esto que sobra no solamente es para estos 5.000, sino que alcanza para todos aquellos que creemos en que Jesús es Dios, Salvador y Redentor nuestro. Por lo tanto, el 12 no solamente indica al pueblo de Israel, como quieran entenderlo algunas personas, sino que es a toda la población creyente, todo el pueblo creyente
que hoy día somos nosotros, porque hemos recibido la promesa y hemos creído en el cumplimiento real de esa promesa, hoy día nos llamamos el Israel de Dios, el Israel verdadero. ¿Por qué? Porque hemos recibido el cumplimiento de la frase de Dios a Abraham: haré de ti una gran nación. Por lo tanto, todos los que hemos creído en la resurrección de Cristo y la vivimos y la traducimos en nuestra vida, somos el Israel de Dios, porque somos el pueblo elegido, tal como lo dice Pedro en su epístola. También aquí hay una enseñanza un poco más mundana, si se quiere, pero también es importante notar de que Jesús manda a recoger todo lo que sobra, en el sentido de que hay un interés porque no se pierda la comida del pan, los pescados con los cuales se alimentó la gente. Por lo tanto, hoy día, ¿qué estamos haciendo? ¿Cierto? Especialmente en este tiempo de pandemia. Estamos despilfarrando, estamos botando, ¿cierto? Estamos dejando que nuestro pan se pierda en la basura, botar la comida que sobra, la ropa que está vieja ya no la uso. No, hoy día hay un llamado a poder ser capaces de tener templanza y de tener un poco de cuidado, porque quizás esa comida que no te la vas a comer tú, la puedes regalar, la puedes donar, ¿cierto? La persona que está afuera, el cuidador de autos, el jardinero, alguien que pueda necesitar, no la sobra, sino que alguien que pueda necesitar realmente de tu afecto, de tu cariño, ¿cierto? Mandar la comida en un pote bien bonito, ¿no? Con un acto y un hecho de preocupación personal, de poder también nosotros en este momento de pandemia, en momentos de dolor, de necesidad, poder ser la mano de Dios en el necesitado. Así que a cuidar la comida, a cuidar todo lo que nosotros tenemos de bienes para poder no solamente usarlos y disfrutarlos, sino que también compartirlos con aquellos que lo necesitan. Seguimos con el texto. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, ¿cierto? Otro aspecto de la presencia del Señor, su preocupación personal, es que no solamente él predica, no solamente hace el milagro, no solamente sana, cura, levanta, restaura, sino que también te despide. El hecho de despedir significa poder encargarte la paz en la vuelta a tu casa, a tu lugar de origen. Despedir significa mandar con la paz, enviar con los buenos deseos, porque perfectamente puede el Señor haber trabajado, haber enseñado, haber sanado, haber multiplicado y se manda a cambiar, como decimos. No es así. Jesús tiene una especie de cierre perfecto de este día de trabajo. No solamente enseña, no solamente sana, no solamente alimenta, sino que te despide, te pide que vayas por buen camino, ¿cierto? Lo que ustedes quieran definir como despedir. Ahora, el punto principal que yo quería tocar hoy día es el tema del Padre Nuestro. En el Padre Nuestro, nosotros tenemos una versión en la Iglesia Ortodoxa que es tomada de la traducción griega. Y hemos tratado de implementar este Padre Nuestro en griego, cosa que ha resultado un poco difícil porque la gente no se acostumbra. Con relación a este Evangelio, con relación a Jesús que te alimenta y que te alimenta con pan, recuerden que Jesús es el pan de vida, Jesús es el maná del cielo que ha venido para nuestra salvación y el perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, la Iglesia, tomando estas enseñanzas y estas directrices, es que el texto del Padre Nuestro que nosotros manejamos, en una parte dice: el pan sustancial nuestro, dánoslo hoy. El pan sustancial nuestro, dánoslo hoy. ¿Por qué? Porque en definitiva el texto original que tenemos en nuestras manos, no interpretado, ¿sí? Porque pueden haber interpretaciones. El texto no interpretado dice: ton arton imon, ton epiusion dosimin simeron. Ese es el griego que está delante de ustedes. Y ton arton imon es el pan nuestro, ton epiusion sustancial, de episis, de la sustancia. Es decir, aquí el Padre Nuestro, para que ustedes sepan, no está hablando del pan nuestro de cada día, no está hablando del pan batido, del pan amasado, del pan hecho con harina. Está hablando del pan sustancial. El pan sustancial es aquel que es necesario para la vida. Puedes vivir sin comer pan con harina, pan hecho de harina, pero no puedes vivir si no comes del pan del cielo,
del pan verdadero, del maná que ha venido del Señor, que es nuestro Señor Jesucristo, a recibirlo en comunión, cuerpo y sangre de Jesús. Es por eso que es importante esta anotación y esta observación del Padre Nuestro, para que podamos incorporarla. Yo sé que ha costado porque hay gente que todavía está con el pan nuestro cada día no lo hoy. Y es válido porque son años y siglos de costumbre. Esta es la razón por la cual decimos el pan sustancial nuestro, dándolo hoy, pidiendo y rogando al Señor para que en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de complejidad de vida, pueda ser Él nuestro alimento divino, pueda ser nuestro alimento verdadero, pueda no solamente limpiarnos, sanarnos, sino que también levantarnos nuestras caídas, levantarnos nuestras deficiencias y ser para Él instrumentos de vida, instrumentos de predicación y finalmente ejemplo para toda nuestra sociedad y ser fieles cumplidores de su santo evangelio, que es a lo cual estamos llamados, ser cumplidores del evangelio para ganar la vida eterna y la resurrección. Que Dios los bendiga a todos. Amén.